Hola, soy Sara de Justice for Education y hoy estoy aquí con Patricio. Hola, Patricio. Y hoy hablamos un poco de la Fundación San Genaro, que es una fundación argentina que se ocupa del apoyo educacional, pero también social y económico de las comunidades rurales. Entonces, Patricio, muchas gracias por estar aquí hoy. Y primeramente me gustaría preguntarte una pequeña introducción, presentación de ti, quién eres y cuál es tu rol dentro de la fundación. Primero, gracias por contactarnos, por el espacio, por escucharnos, que siempre es muy bien recibido y nos gusta participar de este tipo de actividades. Mi nombre es Patricio Marquínez, yo soy el director ejecutivo de Fundación San Genaro, una organización creada en 2011, que, bueno, como bien dijiste, tiene como objetivo apoyar a comunidades rurales de una región bastante vulnerable de Argentina, la provincia de Santiago del Estero, y principalmente trabajamos con las escuelas rurales, que son la única institución que hay en estas comunidades, ¿no? Son comunidades aisladas que se apoyan prácticamente en todo en la escuela rural. Entonces, si bien nuestro foco desde un comienzo fue lo educativo, empezamos a conocer la realidad y las problemáticas de las comunidades y tratamos de ir ofreciendo soluciones en distintas áreas. Entonces, ¿cuál fue la misión inicial? ¿Cuáles fueron las necesidades? ¿Cuáles fueron los objetivos iniciales también? El principal objetivo para nosotros era poder apoyar la educación rural. En Okay. un comienzo, en Argentina tenemos muchísima población rural. Históricamente, nuestro país estaba conformado por mucha comunidad rural, que con el paso del tiempo y la migración, obviamente, se empezó a mover más hacia ámbitos urbanos, pero todavía queda una gran población rural y básicamente en Santiago del Estero, que es la provincia o la región donde nosotros trabajamos, las comunidades rurales están muy presentes actualmente. Sí. Entonces, el primer objetivo era trabajar en la educación de niños de entre 3 a 12, 13 años, es decir, lo que nosotros llamamos el nivel inicial y el nivel primario, y poder sostener un poco esa trayectoria escolar y brindarles un apoyo no solo a los niños en lo que es alfabetización, y otros temas, sino también a los docentes en lo que es el desarrollo de las actividades, porque veíamos que se enfrentaban con muchas urgencias en el día a día y necesitaban apoyo. Y Sí. bueno, un poco nuestra idea era escucharlos, conocer de qué manera podíamos acompañarlos y a partir de ahí ofrecerles nuestra colaboración. Bueno, y también lo que es interesante es que no es solo la parte de la educación, pero también hay un trabajo social y económico. Entonces, trabajáis en las escuelas, pero ¿qué tipo de actividades la fundación lleva también en el ámbito social y económico? ¿Cómo hacéis en nivel práctico esta actividad? Bueno, nuestro recorrido con los proyectos fue muy paulatino y fue de ir conociendo las necesidades locales. Ok, Partiendo de la base de que el equipo original de la fundación somos de Buenos Aires, no somos nacidos en ámbitos rurales y por ende tampoco conocíamos la situación o las problemáticas de Santiago del Estero porque está bastante distante de Buenos Aires, a 10 horas de camino en ruta. ok. Entonces, fue primero conocer un poco a las familias, a las escuelas, la experiencia o la rutina que iban llevando, y a partir de ahí ofrecer alternativas de colaboración. Obviamente, lo primero que escuchamos fue las voces de los directivos de las escuelas, que son, digamos, los máximos responsables de la entidad educativa, y en función de sus comentarios, lo que escuchábamos también de los docentes, de los propios padres y madres de las comunidades, fuimos ofreciendo distintas actividades. Ok. Lo primero fue trabajar el tema de alfabetización, que era algo que nos plantearon desde un inicio
tanto los directivos como los docentes, de que los niños no entendían lo que leían o algunos directamente no podían leer de corrido ya a una edad avanzada, 10, 11, Mm, 12 años, y que los docentes, como comentaba antes, estaban un poco agotados en esa actividad diaria de estar con recursos limitados, de tener que hacerse cargo de muchas otras cuestiones más allá de lo educativo, entonces necesitaban un apoyo en ese sí, sentido. Y fue ahí que empezamos a ofrecer los talleres. Luego ofrecimos también taller de huerta, porque veíamos que estaba el espacio dentro de lo que es el perímetro de la escuela como para poder hacer una huerta educativa. El terreno no es muy amigable para el cultivo de hortalizas porque es muy árido, tiene temperaturas altas muy elevadas en verano y bastante bajas en invierno, pero de todas maneras se utilizó ese proyecto no solo apuntado a lo nutricional, sino también a lo educativo, a que los niños puedan ir viendo la evolución de la planta, puedan ir conociendo distintas hortalizas que usualmente no consumían ni sí, conocían. Y después hemos ido trabajando en lo que es ya más acá en el tiempo, lo que es tecnología, porque estamos hablando de escuelas que no tienen servicios básicos ninguno, si no tienen agua de red, no tienen electricidad de red, y tampoco tenían conectividad. Entonces, lo que sucedía es que si bien hubo un plan del gobierno nacional de suministrarle netbooks y computadoras a estas escuelas rurales, llegaron los dispositivos, pero nunca los pudieron utilizar porque ni los directivos sabían cómo usarlos, ni tampoco los docentes estaban capacitados para utilizarlos en el aula, ¿no? En clase. sí. Entonces, quedaron ahí guardados, como decimos nosotros, en una de las direcciones de las escuelas y a partir de ahí fue que con esos mismos recursos con los que contaba la escuela, empezamos nosotros a, primero actualizarlos, porque obviamente después de tantos años esos dispositivos había que hacerles algunas actualizaciones y después a empezar a ponerlo en práctica, ¿no? Que los niños se amigasen un poco con la tecnología y lo conocieran, porque en muchos casos no conocían directamente las computadoras, y después que los docentes pudiesen ir preparando, ¿no? El uso de esa tecnología para brindar las clases. Entonces, todo eso recién lo pudimos como implementar de manera más consistente a partir de la pandemia. Ok, Bueno, en nuestro país nosotros tuvimos una de las cuarentenas más largas del mundo y en Santiago del Estero en particular, los niños estuvieron un año y medio sin clases, lo que generaba que, como le decía antes, la escuela es la única institución de la comunidad y cerrada la escuela, la sí, comunidad queda más aislada todavía y el alumno directamente perdiendo, ¿no? Todo ese aprendizaje. Pero entonces, como los docentes se dieron cuenta de que precisamente por no conocer bien la tecnología no podían brindar clases a distancia, es que una vez planteada la problemática, ahí sí se animaron a, bueno, sí, capacitémonos para poder ofrecer en un futuro toda esta tecnología en el aula y bueno, finalmente empezamos también con esos talleres. ¿y cómo es la respuesta positiva de los niños, pero también de los docentes a toda esta actividad de la fundación? Y en un comienzo hay mucho temor o más que nada vergüenza, ¿no? Porque son niños que no están acostumbrados en muchos casos a recibir gente de afuera. Nosotros tenemos un equipo que es local, son personas que viven ahí en Santiago del Estero, entonces esa barrera cultural, por así decirlo, la sorteamos de manera sencilla. Y los niños al principio les da un poco de vergüenza animarse, pero una vez que lo hacen, ya se lanzan y bueno, y sabíamos nosotros que son el motor de cambio. Los niños una vez que se apropian de algo, es difícil después quitárselos. Entonces, por eso formaba parte de nuestra estrategia, no apuntar solo al docente, que a veces le cuesta un poco más, quizás ya viene con una rutina de clase y le cuesta modificarla y agregarle algún ingrediente más. En cambio, los niños veíamos que lo iban a trabajar de una y fue lo que sucedió. Después también los docentes lo fueron adoptando, lo fueron recibiendo
Y tanto en este proyecto como en los otros, siempre bueno, a nivel fundación siempre nos han recibido muy bien, siempre nos están esperando, que es algo que nos comentan muchísimo, y creo que más allá de todo lo que tenemos para ofrecer desde la fundación a nivel de recursos o de capacitaciones, lo que más les atrae o les gusta a ellos es que vayamos y compartamos y los escuchemos y Sí. pasemos el día, juguemos con los niños, y es también lo que a nosotros nos encanta, ¿no? Pero la verdad que siempre hemos tenido muy buena recepción. Entonces hay una comunicación directa, no es algo exterior, pero hay una conexión y escucháis también las necesidades, la realidad vivida de las personas. Sí, sí, creo que es un aprendizaje que se da diariamente, diríamos, porque uno siempre tiene un preconcepto o un ideal o una meta, un objetivo, y muchas veces, como hablamos con el equipo, nosotros nos imaginamos un escenario y después, incluso después de tantos años de trabajar en territorio, de conocer más de 50 escuelas rurales en la región, de, de haber compartido un montón de acciones, a veces también nos olvidamos de lo complejo que es el panorama Sí, y buscamos soluciones que no son las adecuadas o nos salteamos pasos que son necesarios, ir, ¿no? Uno a uno, tratar de pensarlo bien, porque finalmente las ideas traídas de afuera, si no están bien pensadas y bien implementadas, no llegan a buen puerto. Entonces, en ese proceso fue que escuchamos mucho a los docentes y directivos, a los padres y madres, a los líderes comunitarios, porque hay muchos también. eh, y ya te digo, tener ese momento como para poder compartir con la comunidad, no solo hablar de los temas que están relacionados a los proyectos de la Fundación, sino entender un poco el panorama general y a partir de ahí sí buscar soluciones. Algo que nosotros nos planteamos mucho son dos cuestiones. Por un lado, trabajar siempre con un espíritu optimista y alegre, porque si bien nosotros sabemos la complejidad del panorama, nosotros tenemos que estar ahí para llevar como un mensaje positivo, ¿no? De, bueno, planteado este problema, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? Y no desde un costado de una mirada negativa, de, se planteó esto y ahora cómo saldremos adelante, no. Sino más bien, bueno, tratemos de enfocarlo con buena predisposición, con buen ánimo, tratemos de disfrutar el momento, ¿no? De compartir con la gente, con los niños, porque eso hace mucho al trabajo de la fundación. Entonces, por un lado está eso, y por el otro está el escuchar permanentemente qué es lo que consideran, ¿no? En las comunidades que necesitan, y nosotros en nuestro lugar, qué podemos ofrecer y de qué manera lo que ellos piensan y lo que nosotros pensamos lo podemos congeniar para buscar una solución en conjunto, ¿no? sí, sí. Y también hay un otro ámbito que es relacionado al agua, hablaste del acceso al agua, y Sí. también de las mujeres, de los talleres, ¿por qué es tan importante esa actividad con las mujeres? Bueno, ahí comento un poquito más también lo del acceso al agua y lo del acceso a salud. Como decía antes, no, en estas comunidades no hay servicios básicos, no hay tampoco acceso a servicios de salud, hay postas sanitarias, las conocemos aquí en Argentina, son unos cubículos muy pequeños, ubicados en estas comunidades aisladas, con algún profesional de la salud, pero no es médico. Entonces, era muy importante que, sobre todo los niños, recibiesen atención porque si no, lo que veíamos que sucedía es que las familias recién llevaban los niños al pueblo, ¿no? A la parte urbana, a atenderlos en el hospital local cuando estaban enfermos. Sí, Entonces, no había controles preventivos. Por eso nosotros empezamos a trabajar con un equipo de salud voluntario, con médicos y profesionales de la salud de distintos ámbitos, trabajo social, bioquímica, odontología, pediatría, nutrición, que van a la escuela, arman su consultorio, por así decirlo, dentro del espacio escolar y le ofrecen atención primordialmente a niños,
y después a adultos también. Lo que es acceso al agua, lo que les comentaba, no hay agua, digamos, de red. Ellos lo que tienen es un reservorio que en Argentina lo conocemos como aljibe, y esa agua está siempre en contacto con el ambiente, se contamina muy fácil. Entonces, lo que hicimos fue entregarle a las escuelas filtros potabilizadores. Y luego lo que es el trabajo con las mujeres, también fue un tema que surgió de tanto viajar, de tanto conversar con las personas. Nos fueron comentando, no, igual nosotros veíamos que la gran mayoría de las actividades estaban muy orientadas a los hombres. Se notaba todavía una comunidad muy machista, muy centrada en el hombre, en las decisiones del hombre. Y a partir de ahí fue que dijimos, bueno, abriendo nuestra sede local ahí en Santiago del Estero, dijimos, este espacio lo podríamos dedicar a ofrecer actividades también, y allí fue que surgió el poder ofrecer estos talleres para mujeres más enfocados en eh, conocer técnicas de artesanía, en aprender distintas metodologías de artesanía para generar productos y a partir de eso tener una salida laboral. Ese fue un poco el objetivo general, o como también nos gusta pensar a nosotros, la excusa. En realidad lo que estábamos tratando de hacer es que el espacio sea un lugar para las mujeres, que tuviesen un tiempo para ellas, que se conocieran entre ellas, porque en muchos casos, como sucede en poblaciones pequeñas, se conocen quizá por comentarios ajenos o por cuestiones muy puntuales, pero no porque hayan hablado y se hayan interiorizado en la vida de cada una. Entonces, creo que el gran logro del proyecto no es solo que las mujeres tengan ahora una alternativa, ¿no?, como salida laboral, sino que finalmente se conocieron, se pudieron escuchar entre todas, pudieron eh, ahondar en las experiencias de cada una, y que el espacio finalmente se volvió un lugar de ellas. Así que para nosotros es una felicidad enorme que haya sucedido eso. Entonces también aumenta la felicidad, ¿no? El optimismo dentro de esta área rural. No es solo Totalmente. sobre mejorar la educación, la salud, pero también las personas son más felices, se conocen más, hay más unidad. Totalmente. Es un poco el concepto que tenemos nosotros de cuál es el mayor impacto o el mayor cambio que podemos ofrecer. Creemos que desde lo actitudinal o lo sentimental podemos ofrecer mucho, porque también es algo que necesitamos nosotros como equipo. Estos proyectos en muchos casos se sostienen porque va más allá simplemente de cumplir con metas, con resultados. Es algo que a uno le nace de adentro y siente que conecta con la otra persona, y ese espacio de poder relacionarse con el otro es lo que le da vida a la fundación, ¿no? Si no lo tuviésemos, sería muy difícil que nosotros podamos continuar con nuestras actividades, principalmente porque, como pasa en todo el mundo, las organizaciones sociales tenemos recursos limitados y muchas veces requiere un esfuerzo adicional de parte de todos los que formamos parte de la fundación, buscar alternativas para poder ofrecer estas soluciones de las que hablaba. Y eso se logra solo cuando uno realmente de corazón siente que lo que está haciendo vale la pena, y está pendiente o pensando en el otro, ¿no? En poder realmente colaborar a una persona y tener ese espacio de compartir. Entonces, por eso nosotros hacemos tanto hincapié en la parte más humana, porque creemos que es lo que le da el espíritu, ¿no?, al trabajo que desarrollamos. Y sobre el futuro, ¿cuál es la visión del futuro, la misión y la esperanza para el futuro? Bueno, ahí hay muchas miradas, ¿no?, respecto del futuro. Siempre están, creo que en general el comentario es más cauteloso, de mucha incertidumbre, en algunos casos de cierto pesimismo. En particular, nosotros creemos que hay cuestiones que son muy complejas de resolver, como sucede también en muchas partes del mundo. Hay necesidades estructurales de una región de nuestro país,
que requiere grandes soluciones, ¿no? Y nosotros, por lo que comentaba del acceso a recursos, es muy difícil que podamos ofrecer esas grandes soluciones para resolver grandes problemas. Pero sí sabemos que en la medida de nuestras posibilidades siempre uno puede ir ofreciendo estas pequeñas acciones que vayan formando el camino para generar una solución o vayan dándole también herramientas a las personas para imaginarse desde otro lugar y salir un poco de la rutina que todos tenemos, ¿no? Pero bueno, en este caso, que hay ahí localmente esta cosa de, bueno, esto es lo que tengo y no lo voy a poder modificar. Tratamos como de saltear esa barrera y creemos que el trabajo que nos queda por delante va a seguir siendo de esa manera y somos optimistas en cuanto que sabemos que realmente vale la pena hacerlo y que hay muchas comunidades que lo necesitan, hay muchas personas, ¿no? Individuos que vamos conociendo que nos damos cuenta de lo valioso que es fomentar ese encuentro y seguir ofreciéndonos, ¿no? Ofrecer el servicio que nosotros podemos acercar a esas personas y vuelvo a repetir, genera ese espacio para relacionarse y conocerse y nutrirse mutuamente. ¿Y cómo nosotros podemos ayudar en esta realidad, ayudar en la fundación? ¿Hay voluntariado, hay donaciones? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, donaciones, como imaginarán, hay opción de sumarse a nuestras campañas. Tenemos tanto en Argentina como a nivel internacional. Eh, Obviamente que sabemos que hay problemáticas muy diversas en todo el mundo y a veces concentrarse en una de ellas o elegir una de ellas es muy difícil. También sabemos que Argentina es poco conocido, ¿no? Por esto que estoy contando. Sí. Incluso compatriotas nuestros desconocen la realidad de Santiago del Estero. Entonces, eh, sabemos que a veces es difícil romper con esa idea de Argentina que va más allá de Buenos Aires y más allá del fútbol y más allá de las cosas que usualmente nos identifican. Pero sí invitamos mucho, sobre todo a las personas que no son de Argentina, que conozcan esta otra parte, que sabemos que hay muchos que viajan a nuestro país para conocer las distintas bellezas de la naturaleza. Y bueno, Santiago del Estero tiene también lo suyo y por otro lado tiene comunidades y familias que son muy receptivas y por eso nos encanta abrir las puertas. Nosotros en la Fundación siempre estamos pendientes y dispuestos a recibir personas y que conozcan, porque muchas veces sabemos que el contar una experiencia no es lo mismo que el vivirla Sí. y nos encanta realmente recibir a la gente, entonces el que ande por Buenos Aires en algún viaje o esté dando vueltas por Argentina, ponerse en contacto con nosotros a través de redes sociales o nuestra página web y invitarlos, ¿no? A que formen parte de la experiencia, que conozcan esto que les estoy comentando y que bueno, y que puedan dar una mano también. ¿Y cuál es tu mensaje final? ¿Hay algo más que quieres decir? Y también me gustaría preguntarte una otra cosa, que es, ¿cuál es la cosa que tú prefieres del trabajo en la fundación? La cosa que más personalmente te gusta de este trabajo. Bueno, comienzo con esa última pregunta, que justo es algo que me sucedió hace unos días, porque, bueno, hoy por hoy yo he pasado casi que por todas las etapas de la fundación y por todas las áreas de trabajo. Me ha tocado estar mucho en territorio, de viajar mucho a las escuelas, y ya en esta etapa un poquito menos. Y hace unos días volví a compartir ahí las actividades con, bueno, la otra parte del equipo de la fundación y volver a reencontrarme con los niños, ¿no? Que también uno siempre tiende a pensar que desde, no sé, 10 años atrás a la fecha, las cosas han cambiado mucho y sin embargo
fui y vi la misma calidez humana, la misma ternura, la misma alegría de los chicos, y eso me llenó mucho. Y ahí me di cuenta de que finalmente todo el trabajo que le dedico, todo el esfuerzo, como todos mis compañeros, está enfocado en seguir fomentando esa sonrisa en los niños, ¿no? Yo creo que siempre nuestro objetivo tiene que estar puesto en eso y recordarlo constantemente. Por eso creo que es tan importante el vivir la experiencia y verla y compartir y pensar en el otro, no tanto como una persona que necesita ayuda, sino como alguien que quiere compartir y que quiere eh, tener ese momento con nosotros. Y lo que yo más quisiera verdaderamente es seguir armando este equipo de la fundación y seguir estando a disposición de la gente que lo necesita, porque sabemos bueno, que ahora hay muchas personas, siempre hay muchas temáticas o situaciones por atender, entonces invito mucho a la gente a que no se encierre, no se aísle, sino todo lo contrario, creo que es un lindo momento para ir contracorriente Mm. y brindarse al otro, porque el resultado es tan lindo como lo que comenté antes. Entonces, espero que podamos seguir multiplicando eso. Bueno, puedo sentir esta buena energía del trabajo. Y Patricia, muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras. La Fundación San Genaro hace un trabajo increíble en estas comunidades rurales y cambia un poco la vida de cada uno de modos diferentes, pero deja el mundo, aquella realidad un poco mejor de como era antes. Entonces ya eso cambia el mundo de alguna forma, yo creo. Y gracias de nuevo y invito a todos a ir en la página web de la fundación para conocer un poco más las actividades. Y agradezco a todos por haber visto esta entrevista y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.